Bienvenido. Estamos muy felices de que estés con nosotros. Te invitamos a disponer tu corazón para disfrutar juntos este tiempo. Para tus donaciones, diezmos y ofrendas, puedes hacerlo en la cuenta que aparece en pantalla. Gracias por sembrar y ser parte en llevar el mensaje de salvación. Si es la primera vez que nos acompañas, bienvenido a esta familia. Nos encantaría conocerte, por eso te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla o a dar clic en el enlace que aparece durante la transmisión. Esperamos muy pronto tenerte en casa. Iglesia, estamos felices porque nuestras escuelas ministeriales están de vuelta. Haz parte de Renuévate, nuestro proceso de crecimiento y desarrollo espiritual. A partir de este momento y hasta el próximo 14 de marzo, nuestras inscripciones están abiertas. ¡Te esperamos! Que es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Vamos. Y siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Atención entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Y siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar.
tus palmas, sí. Cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, viendo esa salvaje amor que brillará, esa pasión, todos verán, tu gloria resplandecerá. Tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás. Tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vamos a seguir. Pa, pa, pa. ¿No me vistas tu fuego? Tu fuego en mi interior, ardiendo esa salvaje amor que brillará, esa pasión, todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás. Tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás. Tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Señor, queremos permanecer en ti y que tú permanezcas en nosotros, permanecer en nuestro amor, permanecer en nuestra fe, en nuestra pasión por ti. Vamos juntos, por siempre. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás. Tu amor me sostendrá,
El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios está vivo, mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios está vivo, el Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios está vivo, mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios vencido, el Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios está vivo, me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte venció por mí, la muerte venció por mí. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Mas Jesús es su nombre, mas Jesús es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Mas Jesús es su nombre, nada se iguala a él. Mas Jesús es su nombre, no hay otro nombre. Mas Jesús es su nombre, no hay otro nombre. Tú eres majestuoso, Jesús. Hoy toda la creación proclama tu nombre. Hoy declaramos que en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Jesús, tú eres la fuente de nuestra esperanza. Si tú no hubieras resucitado, nuestra fe no tendría ningún sentido. Pero tú resucitaste, Jesús. Y eso nos da confianza,
para creer que tú cumples tus promesas en nosotros. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste, majestad. Inigualable, Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenas noches a todas las personas que están conectadas, amén. Aquí en el templo, allá en sus casas, usted tal vez va en su vehículo, está en otro lugar y se ha conectado a esta transmisión. Esperamos, como siempre, a través de este medio poder llegar a su vida, que el Señor llegue a su corazón, supla toda necesidad en cualquier área de su ser. Hemos empezado un nuevo mes,
este mes de marzo y confiamos que el Dios que nos ha ayudado en estos 2 primeros meses que acaban de pasar será el mismo que nos ayudará en este mes y en el resto del año. Amén. ¿Usted lo cree? Diga amén. Gracias a Dios. Muy bien. Esta noche quiero compartir una palabra que el Señor, como todos los predicadores que nos paramos aquí a enseñar, a predicar, siempre vamos al Señor, le decimos, Dios, danos la palabra precisa para el pueblo. Quiero compartirles la palabra que el Señor me ha entregado, que está basada allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 6. Libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 6. Ese es uno de los libros más difíciles de mencionar de la palabra. Ahí en Deuteronomio, capítulo 31, verso 6, hay una palabra preciosa que el Señor nos tiene para esta noche. No solamente una palabra, están muchos aspectos de este texto que sé Dios va a hablar profundamente a nuestro corazón. Léelo conmigo, por favor. Esforzaos y cobrad ánimo. No temas, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. ¿Qué tal? Si tomamos esa palabra y la hacemos muy personal en esta noche, amén, lo puede leer ahí muy personal. Dios en esta noche me dice que me esfuerce, que cobre ánimo, que no tema, ni tenga miedo de ellos, de todos nuestros adversarios, porque Jehová nuestro Dios es el que va conmigo, no nos dejará, hagámoslo también en plural, no nos dejará ni nos desamparará. Creo que un solo texto de la Biblia bastaría para nosotros creer y confiar en el Dios Todopoderoso. Hay una frase que quiero que la tengan muy presente durante el desarrollo de la palabra, y es: la manera en que mires la situación determina cómo la vives. La manera como mires la situación determina cómo la vives. Y en esta noche le he puesto el título a la palabra el título de la palabra es: ¿de qué depende tu victoria? Lo puede decir conmigo. ¿De qué depende mi victoria? Pero también, ¿de qué depende tu victoria? Porque en la medida en que predicamos, el Señor está golpeando allá, está hablando allá su vida, pero también está hablando aquí a nuestro corazón, a todos los que estamos en este lugar. Esforzaos y cobrad ánimo, no temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Me encantan las anécdotas, ustedes lo saben, las frases también célebres y pensamientos. Y hay una anécdota muy interesante. Se cuenta de 2 ranas que cayeron al tiempo en 2 vasijas que contenían leche. Una decía: no puedo salir de este cacharro porque las paredes son muy lisas, no puedo respirar en la leche, voy a asfixiarme, estoy perdida. En efecto, se asfixió y murió. La otra rana no sabía tampoco qué hacer, pero intentó algo y empezó a agitarse en todos los sentidos. Como se estaba moviendo continuamente, batió la leche con tanto vigor que ésta se transformó en mantequilla. La rana entonces se sentó sobre la mantequilla y pudo respirar libremente. Qué lección más interesante. Es cuestión de actitud. Recuerda la frase del inicio. La manera en que mires la situación determinará cómo la vives. Y en esta noche quiero hablarles al respecto de este texto, que es un texto tan poderoso en las Escrituras. Hay una palabra que sé que a todos y cada uno de nosotros en algún momento nos ha faltado en la vida. Desarrollarla, ponerla en práctica. Y es la palabra ánimo. En algunos momentos la hemos ejercitado, ¿cierto? La hemos puesto en práctica, pero en otros momentos, cuando se requiere de que nosotros encarnemos esa palabra, la hagamos carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, como lo decimos popularmente, hay momentos en que nos ha faltado y en muchas ocasiones también la hemos practicado. ¿Qué es el ánimo? El ánimo es la capacidad de experimentar emociones y afectos.
y de comprender también. Cuando hablamos de ánimo, estamos hablando de fuerza o energía para resolver o emprender algo. Fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Y algo bien interesante también, valga la redundancia, la palabra ánimo tiene que ver con vida. La palabra ánimo tiene que ver con alma. Pero permítame hablarle antes de entrar un poco más detalladamente, hablarle del ánimo. Quisiera hablarle un poco de qué es también el desánimo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se define como la falta de ánimo. Y siempre he creído que el desánimo es de las armas más valiosas que tiene el enemigo contra cualquier creyente y la más letal para el cristiano. Así que la invitación que Dios nos hace hoy es para que no seamos presa del desánimo, porque a cualquiera de nosotros en algún momento nos puede venir. Ahora, cuando el cristiano se desanima, su fe merma y por consiguiente deja de creerle a Dios, deja de creer en Él. Una persona que no tiene fe ni esperanza no puede creer en las cosas que Dios puede hacer a su favor, que Dios puede hacer en su vida y en la vida de los demás. La Biblia es clara cuando dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, en el libro de Deuteronomio, que es el texto que acabamos de leer, capítulo 31, verso 6, cuando Moisés está a punto de morir, Dios escoge a Josué para que guíe al pueblo de Israel y llevarlos a la tan anhelada tierra prometida, tierra que el Señor les había dicho que se las iba a dar por herencia. El Señor le habla a Josué y le dice más de 3 veces las mismas palabras: esforzaos y cobrad ánimo. Y hoy también Dios te envía ese mensaje, me envía ese mensaje, nos envía ese mensaje, que nos esforcemos, que cobremos ánimo. En Deuteronomio capítulo 31, verso 8, el Señor vuelve y le repite a Josué: no tengas miedo, porque el Señor irá delante de ti a través de Moisés y estará contigo. Él no te desamparará. No temas ni te desanimes. No temas ni te desanimes. Dios estaba advirtiéndole a Josué que el desánimo en algún momento iba a tocar la puerta de su corazón, que la debilidad también lo iba a hacer. Ahora hay varias clases de desánimo por las que puede pasar el cristiano. Por ejemplo, el desánimo espiritual. Es cuando, debido a las situaciones que estás viviendo, no ves respuesta de parte de Dios, te entra como una pereza tal vez de leer la palabra, de orar, de seguir clamando por lo mismo. Es como una carencia, más que carencia o inapetencia de todo lo espiritual. Venías tal vez de un tiempo así bien fogoso espiritualmente y de un momento a otro, al no ver respuesta, sientes que tu ánimo cae y dices: no, he clamado, he creído y no he visto ninguna respuesta. Esa puede ser una primera clase de desánimo. El desánimo familiar también le ha llegado a muchas personas. A veces tal vez por la situación entre los cónyuges o por la situación entre la misma familia, tal vez problemas en la comunicación, en las relaciones interpersonales, y eso puede traer desánimo también familiar. He visto familias, el enemigo a veces ha tomado hasta familias enteras con el desánimo. Puede haber otro tipo de desánimo, como es el desánimo laboral. Muchas personas que ya no están contentas con lo que hacen, tal vez con su profesión u oficio o en el empleo en que están. Muchas personas que están descontentas con su trabajo, con su salario. Y se nota cuando una persona está desanimada. Uno puede entrar a un establecimiento público y puede notar qué personas trabajan con animosidad, pero qué personas lo están haciendo de otra manera. Lo están haciendo porque les toca. Lo están haciendo. Yo sé que todos trabajamos por un salario, pero creo que cuando uno ama lo que hace, le va a impregnar de ánimo, de gozo a lo que hace y va a hacer lo que hace con mucho más agrado.
Y el desánimo personal por muchas situaciones que la persona puede vivir, tanto en el área emocional como en el área de la salud. A veces también hemos visto personas desanimadas porque llevan enfermedades de años, han clamado a Dios, Señor, quítame esta enfermedad, no ha llegado la respuesta. Y hay personas que están hasta postradas en una cama desde hace tiempo y no han visto la mano del Señor. Y eso puede traer también un desánimo personal. Ahora, el desánimo del cual habla la palabra, que el Señor le advertía a Josué de tener cuidado, de cobrar ánimo. Ese día el Señor estaba hablando del desánimo que puede venir proveniente de los ataques de sus enemigos. Por eso el Señor en la cita de Deuteronomio 31:6 dice, y no tengas miedo de ellos. Y cuando habla de ellos, se está refiriendo a sus enemigos. El cristiano tiene cantidad de enemigos en esta tierra. Contra esos enemigos estamos batallando todos los días. Ya no son enemigos físicos. Podemos tener en algún momento enemigos físicos, ¿cierto? Que los consideramos enemigos, ¿cierto? Ya sea un jefe, ya sea un amigo que tal vez lo traicionó, que lo consideras un enemigo, hasta un familiar. Personas que consideran enemigos hasta sus propios familiares. Pero creo que con los enemigos que nosotros hoy más estamos batallando es con los enemigos más que físicos, espirituales. Y al ser enemigos nuestros también se convierten en enemigos de Dios. Y el Señor le dice a Josué con respecto a los reyes que tenía que derrotar para ocupar la tierra, no tengas miedo de ellos. Hoy los enemigos vienen a presentarse como monstruos a nosotros. La falta de fe es uno de ellos. El temor es uno de ellos. La insatisfacción es otro. La queja también viene a presentarse. El odio, la venganza son enemigos contra los cuales tenemos que batallar y los tenemos que derrotar. Y si el Señor ha dicho que los derrotamos, los derrotamos. Amén. En su nombre los derrotamos, dice la palabra de Dios. Ahora, siempre se van a levantar enemigos. Ustedes me han oído como pastor hablar de ellos. Siempre va a haber enemigos, pero hay dos aspectos que no nos pueden faltar a nosotros. No nos pueden faltar. Y constantemente Dios se lo volvió a recalcar a Josué en el capítulo 1. Dios constantemente le estaba diciendo a Josué, Josué, esfuércese, Josué, tenga ánimo. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Hoy somos los Josué del siglo XXI, porque necesitamos que Dios constantemente nos esté diciendo, esfuérzate, anímate, avanza. No dejes que el desánimo y que la debilidad vengan a ser parte de tu vida. Y lo primero que Dios le habla ya en el capítulo 31, verso 6 de Deuteronomio a Josué a través de Moisés es esfuérzate. Esfuérzate. El esfuerzo. El esfuerzo es algo fundamental, pero debes esforzarte. Y eso quiere decir que cuando llegues al límite de todas tus fuerzas, es cuando debes sacar esas energías de reserva, que son las que van a permitir, Josué, que llegues más lejos. La debilidad te puede tomar en algún momento, puedes sentirte débil, pero debes esforzarte. Esfuerzo también que tiene que ver, y esforzarse también es sinónimo de sacrificarse. Y a Dios le agrada que vayas una milla extra en tu andar para alcanzar la meta. A Dios le agrada eso. Con Dios no va la ley del mínimo esfuerzo. Con Él no funciona. Hay muchas personas que creen que por llegar a Dios ya todas las cosas se les van a dar tan fáciles. No, 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 para nada. Me encanta de la palabra porque Jesús fue muy claro con los discípulos. Él nunca les ofreció un camino fácil, pero sí les ofreció el mejor camino. Que a pesar de todas las dificultades, a pesar de tantos enemigos que hay que derrotar, a pesar de tantos obstáculos que hay que saltar, es el mejor camino en esta tierra. El decidir seguir a Jesús. Pero la ley del mínimo esfuerzo con Dios no funciona. Me han oído repetidamente oír esta frase: no se logran sin pena cosas que valgan la pena. No se logran sin pena cosas que valgan la pena. En Romanos 12:11 el apóstol Pablo declara: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Siempre el Señor va a requerir esfuerzo de nuestra parte, porque cuando nos esforzamos, cuando cobramos ánimo, vamos a encontrar nuevas
formas de vencer la prueba que tengamos al frente, la crisis, la dificultad, la adversidad, porque Dios es un Dios creativo. Y Él es el que te va a dar las ideas o estrategias para salir adelante de todas tus pruebas. Él es el que nos da las ideas, las estrategias. Así como es de importante el esfuerzo, como Dios le decía a Josué, a través de Moisés también es importante el ánimo. El ánimo es vital para soportar cualquier enfermedad, para superar cualquier enfermedad física que la persona esté padeciendo, obviamente emocional también. Hace tiempo tuvimos una médico aquí en la iglesia, una mujer, una gran doctora, y ella nos decía que cuando a un paciente se le va a someter a una cirugía, algún procedimiento, lo primero que se mira es su estado de ánimo, porque de acuerdo al estado de ánimo del paciente, se sabe si va a salir victorioso o en derrota de ese procedimiento o cirugía. Qué impresionante que si en lo natural funciona, en lo espiritual es mucho más elemental. Proverbios 18:14 declara que el ánimo del hombre soportará la enfermedad. El ánimo es vital, primero, para superar o soportar cualquier enfermedad. El ánimo es vital para trabajar con motivación. En Nehemías capítulo 4, verso 6, hubo un líder que estuvo alentando al pueblo a pesar de todos los obstáculos y enemigos que ellos tenían, enemigos que no querían que la obra de la reconstrucción de los muros avanzara. No sé, ustedes recuerdan un comercial de una gaseosa que hace tiempo lo pasaban. ¿Quién alienta a los que alientan? ¿Quién alienta a los que alientan? Y Nehemías siempre fue un gran aliento para el pueblo. Sus palabras, él fue un gran alentador. Tal vez esa palabra cuadre ahí, ¿cierto? Pero queda mejor la palabra motivador del pueblo. Él estuvo ahí. Y Nehemías constantemente le estaba recordando al pueblo quién era su Dios, no quién era él, quién era Nehemías. No, quién era su Dios. Y dice la palabra que cuando ellos oían a Nehemías, ese gran líder motivador que estaba conectado con Dios, el pueblo se animaba a trabajar. Dice ahí en Nehemías 4:6, edificaron el muro y toda la muralla porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El ánimo es vital a la hora de trabajar. Es vital. El desánimo paraliza las ideas, al igual que el temor. Paraliza las ideas, neutraliza las acciones. Pero el ánimo activa las ideas. El ánimo trae nuevas ideas, nuevas estrategias. Y eso fue lo que Dios le dio a Nehemías. El libro de Nehemías es un libro muy interesante. He predicado mucho sobre él porque es uno de los libros que para el liderazgo siempre tomo y es de mucha bendición. Es vital para la conquista de enemigos, el ánimo. Enemigos, como les decía ahora, como el temor, como la angustia extrema, como la duda, como los miedos. Es vital el ánimo. Es trascendental para no perecer en las tormentas. El ánimo. Las tormentas de la vida en cualquier momento nos pueden llegar y nos llegan de muchas maneras, en momentos en que nosotros no esperamos, pero el ánimo que nosotros tengamos será definitivo para poder enfrentar todo con lo que nosotros pensábamos en ningún momento nos íbamos a enfrentar. En Mateo capítulo 8, cierta ocasión, en algunas ocasiones les he predicado de cuando los discípulos iban en la barca, que Jesús se les aparece a las 3 de la mañana aproximadamente. Ellos se asustan, dicen que es un fantasma y Jesús comienza a acercarse a ellos. Y la Biblia dice que cuando ellos, ya Jesús les habla, ya se sienten más tranquilos. Y lo primero que el Señor les dice a los discípulos en medio de esa tormenta es, tengan ánimo, tengan ánimo. Porque cuando hay ánimo, vamos a tener la valentía para poder soportar lo que venga. El ánimo es muy importante en cualquier aspecto de nuestra vida para enfrentar lo que venga. Por eso,
para salir victoriosos de las tormentas, tenemos que enfrentarlas con el ánimo que el Señor Jesús nos da, porque en Cristo somos más que vencedores. Y el Señor nos está advirtiendo en esta noche, y siempre lo hará, de no volvernos presa del desánimo, de no darle cabida al enemigo para que nos haga pensar que Dios no puede hacer eso que tú tanto le has pedido en oración, que yo tanto le he pedido en oración. El enemigo te quiere robar la bendición, él quiere que te desanimes, pero la orden del Padre Celestial en esta noche es: esforzaos y cobrad ánimo. Esforzaos y cobrad ánimo. No sé por cuál circunstancia estés pasando hoy, nosotros mismos, porque los pastores también atravesamos momentos complicados, nuestra familia, ninguno de nosotros es ajeno a ello. También vienen a golpearnos situaciones el ánimo, también vienen a hacernos sentir débiles, como Dios le advertía a Moisés y a Josué mismo, pero Dios está ahí para levantarnos el ánimo a través de su presencia y a través de su palabra. Muchos hoy, como la rana pesimista, todo lo ven mal, se dedican solo a criticar, a hablar de lo mal que están, de la situación que no mejora, se quejan, murmuran de Dios y de todo su entorno. Están estáticos ante las situaciones, se ven sin salida y hasta muertos, porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo, como esa rana pesimista, quiere llevarnos a ese extremo de que nosotros digamos: ya no hay salida para mi situación, ya no sé qué hacer. Y escúcheme muy bien, el suicidio no ha sido solamente problema de personas que no conocen de Jesús. En el mismo cristianismo se están viendo personas que se están quitando la vida porque el diablo lo lleva a esos extremos en el que estaba esa rana pesimista, sin ánimo de luchar por su vida. Así el enemigo los quiere tener a ellos. ¿De qué sirve esa actitud de la rana que veíamos al principio de la anécdota? Para nada. ¿De qué te sirve esa actitud de que como cristiano vivas quejándote, dudando de Dios, dudando de su presencia? Nada, no soluciona en nada tus problemas, absolutamente no. Sé que Dios tiene muchos propósitos con esta palabra para ti, para mí, pero quiero mencionarte dos de ellos, de los muchos que podríamos extraer. Primero, toma la decisión de levantarte y en vez de ser conquistado, conquista. Toma la decisión de levantarte y en vez de ser conquistado, conquista. Decisión. Dios le decía a Josué: Josué, siempre tienes que tomar la decisión de esforzarte, de tener ánimo. La decisión de hoy marcará la realidad de tu mañana. Les he predicado que un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Y el Señor le dijo a Josué, se los vuelvo a repetir, a través de Moisés le hablaba: esforzaos y cobrad ánimo, no temas, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. La decisión de creer que Dios va contigo, no te dejará, ni te desamparará, no te dejará. Tienes que tomar la decisión de conquistar y no ser conquistado. Segundo lugar, que le creas o le vuelvas a creer a Dios. Cuando Dios promete algo, no hay nada que impida que se cumpla. Si estás atravesando una tormenta muy fuerte y tu nivel de ánimo se está agotando, esta es una buena oportunidad para recargar esas baterías de ánimo y enfrentarlo todo con nuevas fuerzas, con nuevas energías, como todo un cristiano, creyéndole al Señor, esforzándote, animándote y siendo valiente en medio de las dificultades. En términos de liderazgo, hay una frase que leí en una ocasión y es: el ánimo es el combustible del éxito. El ánimo es el combustible del éxito. Y en nosotros como cristianos, yo también creo que el ánimo es fundamental. En muchas ocasiones yo he tenido que hacer un pare en la estación del cielo y recargar del combustible del ánimo para seguir transitando en la vida. Porque el desánimo nos puede tocar a cualquiera de nosotros, pero ya sabemos en qué estación podemos tomar del combustible del ánimo, podemos recargar para poder seguir transitando en esta tierra.
Hebreos capítulo 12, verso 3. Es impresionante ese texto. Y el escritor allí en Hebreos dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ánimo de un cristiano se puede cansar hasta desmayar. Por eso hay que mirar al cielo, hay que mirar a Jesús. El verso 2 es espectacular. Dice el verso 2 de Hebreos 2, 12, 2, puestos los ojos en Jesús. No quitarlos ni por un instante. No quitarlos. Cuando tú y yo nos enfocamos en Jesús, todo lo demás se aclara. Por eso dice el escritor, puestos los ojos en Jesús. Cuando tú tienes el foco en Jesús, enfocado estás en Él, tus situaciones las vas a ver diferentes. Si ese tiempo que dedicas a pensar en tus problemas, en tus dificultades, en tus carencias, en tus debilidades, en lo que no tienes, lo dedicaras para enfocarte en Jesús, para enfocarte en su palabra, vivirías y viviríamos vidas mucho más fructíferas y victoriosas. Si ese tiempo que dedicas, porque es un tiempo perdido el pensar tanto tiempo en los problemas, en las dificultades y dedicar de las 24 horas del día muchas horas a pensar en tu problema, en lo que no tienes, en el problema que tienes al frente, en la dificultad. Si ese tiempo lo dedicáramos para mirar a Jesús, sería diferente. Por eso el escritor en Hebreos nos dice, miren a Jesús como ejemplo, mírenlo a Él, confíen en Él, porque el confiar y mirarlo a Él nos va a otorgar la fuerza para enfrentar y nos dará la capacidad para enfrentar lo que venga, mis amados hermanos. Nos da la fuerza Jesús, nos da la fuerza a Él. ¿Recuerdan a Pedro cuando también están atravesando una tormenta fuerte? Jesús viene, está desafiando las leyes de la física. Pedro le dice, Señor, Jesús les habla, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. El Señor le dice, ven, Pedro. Y mientras Pedro tuvo su mirada en el foco correcto, Pedro pudo hacer lo impensable para ellos, para él mismo. Pero cuando él quita los ojos de Jesús, comienza a llenarse de temores, de angustias. Dijo, me voy a ahogar. Y le dijo, Señor, sálvame que perezco. Y es ahí donde Jesús extiende la mano y lo salva. Escúcheme muy bien lo que le voy a decir, porque con esto quiero cerrar el mensaje. Yo no le estoy hablando del ánimo en términos que se habla externamente, en términos en los cuales habla la psicología moderna y aún la antigua. Que cuando hablan de ánimo, hablan de energía, hablan de, ¿cierto? De muchas cosas que nosotros tal vez tenemos como humanos, pero yo te estoy hablando esta noche es del ánimo que nos puede otorgar la fuente del ánimo y del buen ánimo que es Jesús. ¿Qué es Jesús? Y Jesús declaró en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para nosotros recargar nuestras baterías de ánimo y de esfuerzo, tenemos que ir a la fuente de la luz, que es Jesús. Y Él nos va a ayudar a estar conectados y recargados como solamente Él lo puede hacer. Yo creo que Jesús nos hace barra desde el cielo y dice, si yo pude vencer, tú también puedes vencer. Por eso el escritor en Hebreos nos dice, miren, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, ¿sí? Mírenlo a Él, mírenlo a Él. Él pudo vencer y el Señor nos ayuda también a vencerlo. Miren, piensen en toda esa hostilidad que Él soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Amén. Eso es lo que el Señor nos dice hoy en su palabra. La manera en cómo mires tus problemas determinará también cómo los enfrentas. Y si en esta noche sientes que tu ánimo se ha cansado hasta desmayar, es la noche para que hagas un par en la estación del cielo, recibas el combustible que tiene Jesús para ti, de darte ese ánimo con el que Él tuvo aquí en la tierra para enfrentar hasta la muerte,
para enfrentar la contradicción como acabamos de leer en el pasaje de los pecadores. Todo el mundo se vino contra él. De ese mismo ánimo el Señor nos quiere impregnar en esta noche preciosa. Te invito para que vengamos a Jesús. Tal vez en estos días no has querido orar, no has querido meditar en la palabra. Tal vez las cosas no han salido como esperabas. Tal vez estás detenido, no avanzas, no prosperas en ningún área. Tal vez tienes más problemas que antes. Esta es la noche de venir a decirle a Jesús: Jesús, por favor, dame de lo que solamente tú me puedes otorgar, del esfuerzo y el ánimo que necesito para continuar en esta carrera en la tierra. Y recordemos el texto del inicio. Esas palabras son poderosas. Esas palabras son maravillosas. Maravillosa. Recuerda lo que el Señor te dice: esfuérzate y cobra ánimo. No temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Seamos como aquella rana que empezó a dar vueltas y vueltas ahí en la mantequilla. Creyó que no se iba a morir. Y cuando menos pensó, de tanto batir, pudo respirar y salir bien de ese problema, de esa situación. Amén. Ánimo tiene que ver con vida y con alma. Desánimo sin vida y sin alma. Sin ánimo no hay valor para luchar y creer que se va a vencer. La orden de Dios hoy no es una sugerencia ni una recomendación, es: esforzaos y cobrad ánimo. Amén. Quiero orar por ti, quiero orar por tu vida. Si en esta noche estás enfrentando situaciones donde el esfuerzo y el ánimo sientes que están agotados, hoy venimos a Jesús y Él sabe cómo llenarnos de esfuerzo y de ánimo para avanzar. Señor, muchas gracias por cada persona que ha estado conectada. Hoy quiero orar por aquellos que se han sentido, Señor, decaídos en su ánimo. Oro por aquellos, Señor, que las situaciones familiares, emocionales, económicas, de salud les han golpeado y se sienten débiles, sin ánimo. Hoy oro, Señor, para que así como le dijiste a Josué, Señor, también lo hagas. Esa palabra también es para nosotros hoy, de esfuerzo, de cobrar ánimo. Tal vez hemos perdido el ánimo. Hoy es la noche de poderlo retomar, Señor, y de poder avanzar en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro buen Padre. Toda debilidad, Señor, en las personas que están en esta transmisión, Señor, toda falta de ánimo, Señor, si el enemigo les ha hecho creer que no van a poder avanzar, que ya hasta aquí llegó su vida, que no hay salida a sus situaciones, Señor, si el enemigo los ha metido en un callejón sin salida, declaro, Señor, que en esta noche ellos salen, ellos recargan sus baterías, Señor, ellos se estacionan en la estación del cielo y reciben de ese combustible poderoso para avanzar en esta tierra, Señor. Muchas gracias, poderoso Dios. Gracias por hacerlo con tus hijos. Y si hay en esta noche alguien que no ha entregado su vida a Jesús, este es el momento para hacerlo. Si te has topado con esta transmisión, no sabes ni por qué, yo sí quiero decirte por qué. Porque Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Y si te has sentido que te vas a morir, Él, que es la resurrección y la vida, Jesús, en esta noche lo puede hacer en ti. Puedes repetir conmigo esta oración donde entregas tu vida a Jesús. Le puedes decir: Señor Jesucristo, yo te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Perdona todos mis pecados y desde hoy, Señor, toma el control del trono de mi vida. Haz de mí, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Perdóname, Señor, pero también te pido que me ayudes. Dame de tu esfuerzo y de tu ánimo para poder avanzar en mi peregrinaje por esta tierra. En Cristo Jesús, Padre, te doy gracias. Amén y amén. Gracias a Dios. Si has hecho esa oración, Jesús ha entrado a tu vida. Síguele. Vale la pena seguirle.
Amén, pastor, qué palabra tan preciosa y tan precisa para que nosotros podamos iniciar este tercer mes. Oremos juntos y démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy como hemos escuchado, Señor, tu palabra, Señor, puestos los ojos en Jesús, que nuestro Dios ha dicho, no nos dejará ni nos desamparará. Y hoy declaramos ese poder en la autoridad de Jesús. Declaramos sin poder a cada enemigo que se ha colocado enfrente para desanimarnos. Hoy en la autoridad de nuestro Señor cae y declaramos, veremos, Señor, cada una de tus promesas de manera sobrenatural. Te manifiestas, Señor, en cada área física, emocional, económica. Los mejores milagros y hazañas y maravillas lo vemos. Hoy lo declaramos en el poderoso y gran nombre de nuestro Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, les amamos, les bendecimos. Recuerda que para tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlo en la cuenta que aparece en pantalla. Gracias por sembrar y ser parte en llevar el mensaje de salvación. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Iglesia, estamos felices porque nuestras escuelas ministeriales están de vuelta. Haz parte de Renuévate, nuestro proceso de crecimiento y desarrollo espiritual. A partir de este momento y hasta el próximo 14 de marzo, nuestras inscripciones están abiertas. Te esperamos.